Capítulo segundo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. La buena nueva Dios ha enviado a su Hijo. 422. Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas capítulo 4, versículo 4, versículo 5. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Del Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículo 1. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Del Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 11. 423. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios. Del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3. Bajó del cielo. Del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, capítulo 6, versículo 33. Ha venido en carne. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. Porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Del Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 16. 424. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Del Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 16. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 8. 425. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 20. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 4. En el centro de la catequesis, Cristo. 426. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret,
unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. 427. En la catequesis, lo que enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Del Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 16. 428. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Filipenses capítulo 3, versículo 8, versículo 11. 429. De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo, y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos en primer lugar los principales títulos de Jesús. Cristo, Hijo de Dios, Señor, entre paréntesis, artículo 2. El símbolo confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo, los de su encarnación, entre paréntesis, artículo 3, los de su Pascua, entre paréntesis, artículos 4 y 5, y por último, los de su glorificación, entre paréntesis, artículos 6 y 7. Artículo 2. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Primero, Jesús. 430. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Él quien en Jesús, su Hijo, eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. Del Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. 431. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Haciéndole salir de Egipto. Él los salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la
invocación del nombre de Dios Redentor. 432. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre, para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. 433. El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, Romanos capítulo 3, versículo 25, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. 434. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. 435. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula Per Dominum Nostrum Jesum Christum, por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina en y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en uso en Oriente, llamada oración a Jesús, dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra: Jesús.